Macri, le vamos a preguntar a nuestra invitada si tiene que ver con esto, si ahora se puede volver a cero, si acá no ha pasado nada o si las decisiones tienen consecuencias. Le damos la bienvenida a Miriam Bregman, ella es referente del PTS y también, bueno, Frente de Izquierda, ¿no? Integra el Frente de Izquierda. ¿Podemos volver a foja cero o no se puede decir acá, borrón y cuenta nueva, no pasó nada? No, el descontento social que produjeron estas medidas, tanto la del correo como después lo de los jubilados y complementariamente, ¿no? Porque esto de darle impunidad a sus familiares y tratar de hacer esta vivada a ver si pasaba de sacarle dinero a los jubilados, creo que el descontento no vuelve a foja cero. El descontento social que generaron las medidas se nota muchísimo en la calle, que hay mucho descontento con estas medidas que está tomando el gobierno, y el gobierno con estas explicaciones coincide un poco con lo que decían ustedes, decir, bueno, es un error, pero nosotros cometemos errores y después los corregimos, pero en su impericia y método. Siempre se equivocan para el mismo lado. Es decir, cada vez que este gobierno dice que se equivocó nombrar jueces a dedo, agrego alguna de las cosas que, además de lo que ustedes el tarifazo, hay varias, el tarifazo, ¿no? lo primero, uno de los tarifazos dijeron también que había sido un error y hoy estamos viviendo un tarifazo terrible en todos los distintos servicios. Y lo del correo no es nuevo, porque hace muy poco tiempo le hicieron un perdón millonario también a las empresas de energía. Entonces, esto del correo, bueno, es más escandaloso porque favorece a su familia, pero se hizo con las empresas de energía. Y le agrego un elemento más, el debate por el blanqueo, donde discutimos muchísimo en la Cámara de Diputados que no se incluya a los familiares, después los incluyeron y nos querían hacer creer que no era para favorecer a los familiares. Evidentemente, además de favorecer a los empresarios, de ser un gobierno para ricos, este grupo gobernante de CEOs, de dirigentes empresarios, está favoreciendo descaradamente a sus empresas y están todo el tiempo en una cornisa de lo delictual, ¿no? Pero a nivel legal, Miriam, lo que ha sucedido con el correo, ¿puede quedar bajo la figura de una tentativa o automáticamente se vuelve a cero? Mira, para que se vuelva a cero tendrían que haber hecho en principio una presentación en el expediente explicando por qué el Estado que había aceptado este acuerdo no lo acepta más. Yo no sé si la hicieron. Supongo que si lo hubiesen hecho lo hubiesen dado a conocer en todos los medios. Claro. Hoy la tendríamos acá en la mano y no la tenemos. Así que una cosa es lo que el presidente dice y otra es lo que hace. Cuando saltó otro de los grandes escándalos de este gobierno, como es lo de Panama Papers, Macri dijo, bueno, yo me puse a disposición de la justicia y entregué todos los papeles. Nunca fue la justicia penal a explicar. Él fue un juez civil. Es decir, utilizan un discurso y después los hechos es muy distinto lo que hacen, intentan ver si esto se olvida y pasa. En muy poco tiempo son muchos escándalos uno detrás del otro. ¿Usted cree realmente que hay un fideicomiso ciego y que el presidente no está al tanto de ningún tipo de sus trabajos, de sus acciones, de sus empresas? No, no creo en los Reyes Magos y tampoco Papá Noel. No porque que ayer haya tenido que salir a dar la cara a él, demuestra que es un tema que lo involucra personalmente. Además, me parece que hasta hay un problema de preparación en su discurso. Él habló de su papá y de la empresa de su papá, hizo un chiste en relación a que el padre era otro tema y demás, como si las empresas supuestamente el padre se las cedió él y él a sus hijos. Él tendría que haber hablado de sus hijos. ¿Ustedes escucharon que hablara de sus hijos? No, el señalado es Franco Macri. Tampoco queda claro quién tiene el usufructo de esas acciones, ¿no? Si bien pueden estar a nombre de la titularidad de sus hijos son monotributistas, o sea que tampoco cerraría fiscalmente la cuenta, pero no habló de sus hijos ayer. Yo pensé que iba a decir, bueno, mis hijos cometieron un error, nosotros les cedimos todos los bienes y cometieron... No habló de sus hijos, entonces son demasiadas inconsistencias. Creo que juega un poco con esto de que creerse que es el empresario, que conoce todo el mundo las finanzas y que nadie entiende nada. Entonces creo que hay un gran grado de altanería que lo lleva a cometer estos errores, pero como les decía, es una sucesión de errores que van pasando. Entonces la gran pregunta que nos queda a todos es ¿por qué pasa todo esto? Ahora, ¿qué piensa el equipo de Mauricio Macri? Porque, digamos, Macri es el presidente, es la figura, es el último, digamos, el que firma los decretos, el que da el sí o el no. Pero ¿qué piensa el equipo que lo acompaña, no sus asesores más cercanos? Que son impunes. Que son impunes porque vienen siendo impunes hace un año y meses. Vienen siendo impunes, hasta ahora todos, por eso este escándalo no es nuevo que beneficien a los familiares. Cuando estuvo Aranguren en el Congreso Nacional, yo le pregunté, pero ¿cómo? ¿Usted comercia la Shell, se beneficia con la compra de gas a Chile? Dio unas vueltas y me terminó diciendo que una empresa vinculada a Shell, o sea que era de la misma empresa, el mismo grupo empresario, sí era la que proveía gas al argentino. O sea, decía, pero tomamos una medida que es que yo no firmo esas resoluciones, la firma otro.
parece un chiste. Después saltó lo de los hoteles de la familia Brown. Entonces, creo que siguen avanzando porque son impunes. Lo que hay que discutir, como les decía antes, es cómo esto se frena. Cómo los gobernadores justificaron el tarifazo. Macri pudo avanzar con el tarifazo porque acá hubo apoyo de la oposición, desde el gobernador que le gusta llamarse socialista, usurpando una bandera y un nombre como el de Santa Fe, que apoyó el tarifazo, hasta Bertone del PJ Frente para la Victoria en Tierra del Fuego apoyaron el tarifazo. Acá la CGT no ha hecho absolutamente nada, incluso cuando Macri, recordarán ustedes, vetó la ley antidespido. Miren si ha hecho cosas en este tiempo. Pero bueno, él se basa en el apoyo que le vienen dando en el Senado el PJ Frente para la Victoria, en diputados el bloque de Diego Bocio y Sergio Massa, ¿no? Que les gusta presentarse como opositores en la tele, porque ahí adentro solo los vemos levantar la mano. Y por otro lado, la tregua enorme que le ha dado la CGT, que ya tiene ribetes históricos. Pero ¿no pasa también por el uso que hace la oposición de estos ciertos escándalos? Digo, yo lo escuchaba a Basavilbaso y Basavilbaso decía, no me corran por 20 pesos. Bueno, 20 pesos para él. Yo creo que lo que estaban haciendo con lo de los jubilados es probando. 20 pesos es ahora y 20 pesos a cada jubilado es un cúmulo enorme. Seguramente Basavilbaso no tiene sus papás que viven de la jubilación, como tengo yo, como tendrán ustedes. Y mi papá tiene casi 80 años y tiene que seguir trabajando porque con la jubilación no puede vivir. Entonces yo no creo que este grupo de empresarios tengan esa realidad. Por eso hablan con tanto desprecio de 20 pesos. Prat Gay decía 2 pizzas. Claro. Ellos hablan con un desprecio porque no tienen idea lo que es no llegar a fin de mes, no poder pagar los servicios, que el PAMI te retire los medicamentos. Entonces es tanto el desprecio que sienten por los jubilados que hacen este tipo de expresiones, pero la realidad que se ve en la calle es muy distinta a la que viven ellos. ¿Pero realmente crees que fue, digamos, una... A ver, hay dos líneas, ¿no? Hay quienes piensan que realmente quisieron avanzar con las jubilaciones y hay otros que piensan que fue una movida disuasoria, ¿no? Para quitar la vista del correo argentino, pero que explotó de manera más grande y aparte nadie se olvidó del correo. ¿Cuál sería No creo. Creo que están haciendo una serie de medidas y avanzando en todo lo que pueden. En todo lo que pueden avanzan y en algunos casos, cuando no pueden avanzar porque el escándalo es mucho, retroceden. Pero creo que están avanzando en todo lo que pueden y por eso nosotros venimos insistiendo en la necesidad no de un paro aislado o una marcha aislada como anuncia la CGT, sino en un verdadero plan de lucha que le ponga un freno a esto, que recupere el salario perdido. El momento de luchar es ahora. Está la paritaria docente, que es una paritaria testigo. Bueno, es ahora el momento de salir a pelear y no dejar a los distintos sectores que peleen aislados. Los bancarios lograron revertir y que se les pague, bueno, porque están en un lugar, tienen más fuerza, pero creo que los trabajadores necesitan pelear de conjunto. Hay muchos despidos, ustedes en los medios de prensa lo saben, sí. AGR, Clarín. Sí. Son muchas situaciones muy complejas y lo que se necesita es un plan de lucha. Yo lo que no entiendo o lo que no detecto por qué no sucede es ante este descontento que manifiesta la oposición, ¿por qué no se ve en la calle? ¿Por qué no se organiza la calle para protestar y para decirle a Mauricio Macri, bueno, esto no, o este es un límite? Se ve en forma aislada, porque, como te digo, hay una oposición mediática y una oposición real. En los hechos, la mayor parte de la oposición más bien viene acompañando. Le votaron el pago a los buitres, le apoyan las distintas medidas, hasta las más impopulares, como te mencionaba antes. Entonces, hay un discurso y hay hechos. En los hechos... lo que se ve es que por abajo hay bronca, hay protestas, protestan los trabajadores de las empresas que cierran, protestan los trabajadores de AGR Clarín. En Neuquén, la industria textil ha cerrado una textil importante, Textil Neuquén, las compañeras están luchando y resistiendo en la calle, pero todo eso está aislado porque la dirigencia sindical está en absoluta tregua. ¿Y por qué? Creo que porque buscan su propio beneficio, porque tienen poco que ver con la realidad de los trabajadores. Lo escuchaba Héctor Daer hablar del decreto de ART que después se trató esta semana en la Cámara de Diputados y él dice que no lo votó porque saltó en el medio lo de las jubilaciones, pero lo iban a votar. Iban a votar esa ley que es poner la vida de los trabajadores en manos de las comisiones médicas cuyo funcionamiento lo pagan las RT, es decir, que dependen del dinero que le den las empresas de asegurador de riesgo de trabajo, es decir, sortear la salud de los trabajadores viendo cómo la rifan completamente. Ya es una ley muy mala, la empeoraban aún más. Sí. Bueno, son muchas cosas como para pensar
que le están dando tiempo al gobierno, como decían ellos al principio. Ya no, esto no es estar dándole tiempo al gobierno. Este gobierno ya demostró para quiénes gobierna y a quiénes perjudica, y lo que están haciendo es una tregua enorme en la cual ellos van obteniendo beneficios. No nos olvidemos que de cada una de estas cosas ellos siempre terminan con dinero que va supuestamente a las obras sociales. Son dirigentes ricos, todos los principales dirigentes sindicales son ricos y los trabajadores cada vez más pobres. Ahora, hasta el año pasado usted fue diputada nacional, ¿no? Sí. Y ese primer año fue un año de consensos dentro del recinto, donde se han tratado principalmente las leyes que el Ejecutivo quería que se aprobaran. Entonces, da la sensación de que hay una oposición, hay una oposición que se llama dialoguista, pero que realmente accede a todos los pedidos del Ejecutivo y no ha logrado absolutamente nada. Al haber estado ahí adentro, ¿qué fue lo que usted percibió? Lo que se percibía era eso, se percibía cómo en la sucesión de las horas se iban tejiendo estos acuerdos y siempre el gobierno lograba, salvo en casos muy puntuales, como pasó con la ley antidespidos, que tuvo que utilizar el veto, lograba imponer todas estas medidas antiobreras, antipopulares. Y algo que hay que decirlo porque se habló muchísimo bajo el kirchnerismo, que se hablaba esto de disciplina de la caja, ¿no? Que desde la Casa de Gobierno se llamaba a los gobernadores. Bueno, eso sigue funcionando igual. Eso no cambió. Todo el tiempo. ¿Qué se les da a los diputados opositores? Porque nadie votó una ley. Eso lo tendría que explicar ellos, por qué votan cosas tan perjudiciales para el pueblo trabajador. Eso lo tienen que explicar ellos. ¿Por qué votaron la ley de blanqueo, que en realidad es una estafa a todos los jubilados? ¿Por qué votaron esas cosas? Los tienen que explicar ellos. Lo que te digo es que está en los pasillos todo esto. Bueno, llamaron a los gobernadores y los gobernadores bajaron una línea. Entonces, este año es importante analizar esto, porque es año electoral, ahora van a hablar todos como si fuesen todos opositores. Me parece bien lo que vos decís, de analizar cómo actuaron este año en el Congreso, porque este año los bloques que te mencionaba, el PJ en el Senado, el resto del peronismo en la Cámara de Diputados, el socialismo, Stolbizer ha votado las principales leyes de este gobierno, Elisa Carrió, porque después uno piensa que tiene que guiarse por lo que dicen en los medios. No, hay que mirar qué hacen cuando se necesita su voto negativo. ¿Cómo analiza a nivel, yo vuelvo a hablar de la sociedad y de la gente, porque si bien las medidas son muy impopulares y hay cierto descontento en la sociedad sobre muchas de las medidas que se van tomando, todavía la gente mantiene la esperanza de que al presidente le vaya bien, más allá de su partido. Digo, todavía las encuestas muestran de que quieren que al presidente le vaya bien. ¿Cómo analiza usted eso en un gobierno que no es peronista casualmente, con los antecedentes que tiene nuestro país en ese sentido, ¿no? Bueno, creo que un sector opina eso. Creo que pensando, bueno, si le va bien, nos va a ir bien a todos. Esto ya se demostró en los 90, que esta teoría del derrame, que si los ricos ganaban, ganábamos todos, no es así. Creo que lo que queda claro es que todas las empresas del presidente, sus familiares, amigos y grupos empresarios se están llenando de dinero, los ojeros, todos los que benefició, las mineras, las petroleras, en detrimento de los trabajadores que están cada vez peor y de los jubilados que están cada vez peor. Esto no es así. Pero después lo que te decía, es el primer gobierno no peronista que pasa todo su primer año de gobierno sin un paro general. Entonces, por eso hay que marcar tanto el rol que está cumpliendo la dirigencia sindical en este periodo. Pero en ese sentido ganó el gobierno, ¿o no? Claro que ganó el gobierno. Por eso yo creo que la fortaleza del gobierno no es tanto por su propia pericia, sino por el enorme apoyo que tiene de todos estos sectores políticos. Eso hay que analizarlo, porque si no, se mide al gobierno como si estuviese aislado. Es un gobierno que ha tenido mucho apoyo en senadores, en diputados y en los gobernadores. Pero por eso digo que tiene que existir una carta de negociación, porque nadie va a aprobar algo que no pertenece a su espacio ideológico, político o como quiera llamarse, ni el sindicalismo, ni el peronismo, ni el socialismo. Es una casta política que busca beneficios para sí mismo. Acá cada gobernador piensa si lo reeligen, qué obra puede conseguir para presentar, pero todo esto en detrimento siempre de los intereses populares. Es algo, este año quedó así, o sea, este año se notó muchísimo esto, entonces creo que hay que pensarlo. Y otro tema que no me quiero olvidar, que lo mencionaban ustedes al principio, la enorme cantidad de femicidios múltiples que estamos viendo los últimos días, y en otro de estos errores bajaron 67 millones. Pero el presidente dijo que no. Después él lo negó, pero quien está a cargo del área respectiva, Fabiana Túnez, dijo que sí, pero que fue un error. O sea, el presidente dijo no de ninguna manera, pero habían reconocido ya los funcionarios competentes que sí habían bajado 67 millones. Entonces, estamos pidiendo que se declare la emergencia, no que se baje, sino que se suba,
que se hagan verdaderas medidas para poder paliar esta situación que es muy seria, y este 8 de marzo vamos a estar a la calle, estamos organizándonos en los lugares de trabajo para parar, para movilizarnos ese 8 de marzo al grito de Ni Una Menos, vivas nos queremos. Y es muy importante que los medios de comunicación nos ayuden a difundir esto, porque también le estamos exigiendo a las centrales sindicales que garanticen este paro. Creo que es muy importante. En las asambleas que se hacen en los lugares de trabajo lo vemos, hombres y mujeres unidos diciendo que hay que luchar por los derechos de todas las mujeres. Así que esperamos que también esto tenga expresión. Yo quiero, quiero preguntar algo de otro tema. ¿Sí? Pregunte. Vamos por otro tema. En un ratito vamos a estar analizando una encuesta que ha hecho circuitos, se midió hasta el 15 de febrero, es muy reciente, y a usted le da un 59,3% de intención de voto dentro del Frente de Izquierda sobre Pitrola, que lleva el 36,8%. ¿Va a ser candidata? No hemos definido las candidaturas todavía en el Frente de Izquierda. Sí, lo que nosotros vemos es que el Frente de Izquierda tiene importantes perspectivas para este año, porque nosotros, es mi apuesta, mi profunda apuesta es que nos juzguen por lo que hicimos en este tiempo, que nos juzguen por cómo enfrentamos al presidente, que nos juzguen por cómo participamos de la lucha de las mujeres, y que vean si el rol que cumplimos cuando fuimos elegidos diputados, diputadas, cumplió las expectativas. Yo creo que nosotros hicimos un acompañamiento de todas las luchas, de todas las peleas con las cuales nos comprometimos, y eso hace que mucha gente, aunque no comparte el conjunto de nuestras ideas, ve que el Frente de Izquierda es necesario. ¿No perdió un poquito de fuerza Nicolás del Caño? Digo, después de las elecciones presidenciales, tal vez se mostraba como una gran figura para agruparse detrás de él todo el bloque de izquierda, y se fue como diluyendo, ¿no? No, creo que lo es, pero fue un momento de un pico altísimo. Yo te podría decir lo mismo de otros candidatos a presidente en ese momento. Pero Nicolás estuvo en cada una de las luchas, siempre estuvo. Otros candidatos a presidente sacaron un importante cúmulo de votos, fueron al balotaje como Scioli, y yo este año la verdad no lo vi en una sola de las veces que nos movilizamos, que peleamos, ni cuando hubo que ir a pelear por las tarifas a las audiencias públicas. ¿Qué tendría que haber hecho Scioli este año? Y Scioli tuvo un cúmulo de votos muy importante, esto no se puede negar, el balotaje salió casi empatado. Yo no lo vi, vi cosas bochornosas, como cuando agredieron al presidente en Mar del Plata, el presidente salió a culpar que eran los hijos de Mar del Plata que lo habían agredido, y Scioli se solidarizaba con el presidente y no con los hijos. O sea, vi una actitud muy complaciente en boca de Scioli, en el rol político que cumplió, que yo creo que les pregunto a ustedes o a cualquiera que están acá, ¿qué hizo Scioli este año? Y nadie me va a poder decir más que algún relato amoroso. No se lo vio siendo oposición o un líder de la oposición, para nada, y sus economistas o asesores económicos que él tenía han justificado las principales medidas de Mauricio Macri. Así que creo que, claro, en el caso del Caño por ahí se puede notar esto que vos decís. Bueno, tuvo un momento de mucha exposición política, pero creo que es un dirigente político de la izquierda, joven, con muchísima fuerza, y que está cada vez que los trabajadores lo necesitan acompañando sus luchas, y va a estar en el próximo año. Miriam, ya que estamos hablando de elecciones, me meto en uno de los nombres que también levanta mucha repercusión y que por supuesto tiene mucha intención de voto por parte de un sector, que es la expresidenta Cristina Fernández. ¿Para usted es funcional para la oposición? Es decir, ¿sería una de las candidatas más fuertes de la oposición, o en definitiva termina haciendo el juego al gobierno por partir a la oposición? El gobierno apuesta a eso es innegable. O sea, ¿qué apuesta el gobierno? A polarizar con Cristina Kirchner, que es lo mismo que hizo Cristina cuando estaba en el gobierno. No nos olvidemos que Macri es un poco invento en cuanto a figura nacional de Cristina Kirchner, que todo el tiempo polarizaba con él, para de esa manera no hacer crecer otra figura del peronismo. Esto casi cualquier analista político que haya seguido la realidad en los últimos años sabe que Cristina Kirchner confrontaba y polarizaba con Mauricio Macri para que no crezca Sergio Massa u otros opositores dentro del espacio peronista. Creo que en este momento están haciendo lo opuesto. Lo que la presidenta de la Nación ella juega mucho con estábamos mejor o estábamos peor, porque creo que en ese terreno es el que gana, pero por otro lado, muchos de los hechos que venían dando vueltas bajo su gobierno, de corrupción y demás, le han pegado la línea de flotación. El caso de José López y demás, ellos negaron la corrupción mientras pudieron, cuando se fueron, y que eso también generó mucho descontento, ¿no? Porque es un gobierno que terminó con mucha cantidad de pobres y demás, y que a la vez los funcionarios hayan terminado tan ricos. Creo que es compleja la situación, pero que es verdad
que las encuestas le están dando muy bien en la provincia de Buenos Aires, aunque todavía no ha definido por dónde será candidata. Y hay una persona que es central también en toda la discusión, que es Elisa Carrió. ¿Cómo ves las actitudes, los dichos, la manera de manejarse? Incluso hoy dentro del mismo espacio criticaban que no podía ser la única que se escuchara. Mira, hoy me recordaba por una pregunta que me hizo un periodista hace unos meses en la Cámara de Diputados. Elisa Carrió me dijo a mí, que se dirigía como que yo era la señora de la izquierda, ¿no? Ajá. Sí, ella será la señora a la derecha porque está con Macri. Pero bueno, ella me decía que en una de sus intervenciones que ella era la única que había denunciado todos estos últimos años y demás. Y lo que le respondí ahí sigue vigente ahora. Ella denunció durante el kirchnerismo y después llevó a un grupo a la cabeza de un grupo absolutamente corrupto como el grupo Macri al poder. Y creo que en eso está atrapada desde el 10 de diciembre del 2015, que ella tuvo un discurso contra la corrupción, de republicanismo y demás, y llevó a la presidencia, a Cambiemos, fue un actor importantísimo para que Cambiemos llegue a la presidencia, que nombraron jueces por decreto, o sea, una muestra muy de republicanismo. Nombrar jueces por decreto para la Corte Suprema no es, que le estallan escándalos de corrupción todo el tiempo al presidente, a la vicepresidenta, a sus ministros. Creo que Carrió está atrapada en eso y bueno, y el bochornoso documento que sacó alrededor de comunicado que sacó una semana después de los hechos por lo del correo, donde habla del kirchnerismo, pero no habla de la corrupción actual. Entonces, creo que está muy atrapada en que ella hoy es parte del gobierno, es uno de los actores centrales de este gobierno y un gobierno que de republicanismo pocas muestras podría dar y de transparencia menos. ¿Qué pasa con el Congreso? Yo el otro día me ponía a analizar y muchas veces cuando escuchamos por parte del gobierno los argumentos con los que se despiden empleados, yo revisaba las asistencias al Congreso, cuánto tiempo, cuántas veces estaban presentes y cuántas veces ausentes en lo que eran las votaciones. Está bien que muchas veces pueden ser herramientas para no dar quórum o para el juego político que se da dentro del recinto, pero hay diputados y senadores que van muy poco, que se los ve mucho en las elecciones, o sea, a la hora de buscar votos aparecen mucho y a la hora de participar muy poco. ¿Qué pasa con eso? Mira, te digo una estadística. Junto con el diputado Axel Kicillof, que es miembro de uno de los bloques mayoritarios del Congreso, lo cual es lógico, Néstor Pitrola y yo fuimos los que más hablamos el año pasado. De un frente relativamente chico, 4 diputados del Frente de Izquierda y otros bloques que tienen 80 y pico diputados, que eso te da mucho más tiempo para hablar, ¿no? Los bloques... Quiere decir que nosotros estuvimos todas las sesiones, participamos y hablamos en todos los temas. ¿Dónde estaba el resto? Que habló menos que un bloque de 4 diputados del Frente de Izquierda. Entonces, cuando veía esa estadística que salió hace poquito en un semanario que se dedica a cuestiones parlamentarias, me asombraba esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que los diputados que más hicimos uso de la palabra, por ende más nos preocupamos, intervinimos y estuvimos en las sesiones, somos los del Frente de Izquierda cuando hay otros que tienen enormes posibilidades de hablar? Porque todos los que son jefes de bancada, los que participan de bancadas mayoritarias, el tiempo que tienen para hablar aumenta por la cantidad de diputados que tienen. A ver, vamos al nombre que usábamos recién, el de Elisa Carrió. Yo no quería caer en nombres propios, pero el de Elisa Carrió es un nombre muy importante dentro del bloque de Cambiemos. Tiene durante el 2016 30% de asistencia, es decir, faltó el 70% de las votaciones durante el año. Se hubiera quedado libre. Sí, y eso que no hay asistencia a las comisiones. Ustedes se están perdiendo que la mayor parte del trabajo que se hace allí dentro, la tarea que se hace allí dentro, se hace en las comisiones, porque es donde se debate previamente las leyes, donde nosotros vamos y damos pelea y discutimos alrededor de las leyes, donde peleamos porque se incluyan temas. Sí. Hay diputados que nunca los vi en una comisión. Creo que Carrió alguna vez en la que ella preside, y el caso de Massa parecido, tampoco no los ves, no van, no están. O sea, van a la sesión en el momento que les interesa, pero no ves vos que sean gente que justifique mínimamente los miles y miles de pesos que cobran, porque no se olviden que venimos de un escándalo, de un dietazo. Entonces, para aumentarse sus dietas, para aumentar sus privilegios, allí enseguida apoyan, pero después no es verdad lo que vos decís. Habría que rever eso, un tema, no sé si se puede poner de presentismo, para que los diputados tengan que estar presente tanto por ciento para cobrar su sueldo. O sea, me parece interesante, digo, porque a veces le negamos los aumentos a los docentes que están todos los días frente a los chicos, y cuando revisamos los números finitos de diputados y senadores van poquito, ¿no? Tenés razón, son los mismos que después hablan del ausentismo docente, ¿no? De docentes que están durante años delante de cursos de 30, 40 chicos, asumiendo todos los problemas con los cuales esos chicos vienen, es decir, una tarea de las más
reivindicables que hay en la sociedad es la de un docente, cómo el docente asume toda la situación social que hay en la Argentina, repercute claramente en la escuela. Y bueno, y a los docentes se los juzga, si hay ausentismo, en ausentismo siempre está eso, o cuánto cobran, cuánto debe cobrar un trabajador, se discute por televisión, se discutió lo de los bancarios días por televisión. ¿Por qué no discutimos en la tele cuánto cobra un diputado, cuánto cobra un senador? Eso no sé. Una más. ¿Qué esperas para este año? Digamos, es un año electoral, la Cámara de Diputados, si se sigue manejando, bueno, y la de senadores, como el año pasado, va a tener una actividad hasta ahí nomás, ¿no? Lo que le sirve al gobierno, y van a estar todos en campaña. Ese es mi análisis. ¿Cuál es el tuyo? Ese mismo, y como te decía antes, que a la hora de votar o de apoyar a un candidato se escuche menos el discurso y se mire más lo que se hizo en este tiempo. Este es un gobierno de derecha, neoliberal, que avanzó hasta acá, pero piensa avanzar más. Acá no termina el ajuste, ni la transferencia de ingresos de las mayorías populares a los sectores más concentrados de la economía que planea Mauricio Macri. Esto es el comienzo. Entonces, que lo que hay que analizar es quiénes van a representar y quiénes van a poner las bancas como punto de apoyo de las peleas que hoy tienen planteadas las mujeres, que tenemos planteadas las mujeres, tienen planteado los jóvenes, tienen planteado los trabajadores. Creo que eso es lo que tenemos que intentar, porque los discursos suenan maravillosos. Bueno, se queda un ratito más porque ahora en un ratito vamos a hablar de otro tema. ¿Cómo no? Vamos a estar hablando, por supuesto, de la detención de Milani. Pero ahora actualizamos la información en las bonaerenses, por supuesto, porque acá tu municipio es noticia.